Bien, lo que vamos a continuar en la clase de hoy es anatomía del sistema renal directamente. Bien, bueno, comencemos. Cuando hablamos de la anatomía del sistema renal, nos debemos posicionar en la zona retroperitoneal, pensar en la zona lumbar, el trayecto de los conductos de los uréteres, la vejiga, ¿cierto? Nosotros podríamos identificar la vejiga porque hay veces que pueden haber molestias a nivel renal, donde se encuentra. Sabemos más o menos la ubicación. Pero ojo, cuando nosotros empecemos a estudiar esto, la idea es que ustedes logren entender el funcionamiento del sistema renal, de la ubicación de estos. ¿Por qué? Porque va a llegar pacientes que van a referir dolores en esa zona, van a referir molestias. Y la idea es que nosotros podamos determinar qué es y dónde es el gatillante del dolor. Por ende, es crucial que nosotros podamos entender cuál es la conformación anatómica, dónde se encuentra, morfológica del órgano en sí, la funcionalidad, por qué el paciente está orinando mucho, por qué el paciente está orinando poco, por qué orina de esta forma, de esta cantidad, este color, ¿ya? Este olor. Toda esa información va a estar entregada a través del órgano, ¿ya? Del residuo que se genera, el desecho. Recuerden que dentro de la formación de la enfermería, el cuantificar los residuos, tanto urinarios como fecales, en cuanto a la secuencia y las características de los mismos, es un trabajo de enfermería y un trabajo crucial para ver la condición del paciente. Recuerde que es la única forma de obtener, una de las formas de obtener respuesta e información de cómo están funcionando los órganos internos. Lo otro sería vía sanguínea. ¿Cierto? Hacemos un parámetro y podemos determinar cuánto hay en sangre, cuánto se está filtrando, cuánto no se está filtrando y si es que se está eliminando o no cierta toxina. Entonces, primero debemos reconocer a nivel general que el sistema urinario está formado por dos riñones, ¿cierto? Dos riñones, dos uréteres, que vemos este conducto que está acá, derecho e izquierdo, una vejiga, ¿ya? Una vejiga y una uretra. Bien, podemos observar directamente que el riñón derecho está más descendido que el riñón izquierdo porque sobre este se encuentra un gran órgano que se llama hígado. Bien, los riñones en sí se encuentran en la zona retroperitoneal y esta es una ubicación importante de la respuesta, para la respuesta quirúrgica, para el funcionamiento de los órganos y algunas infecciones que pudiesen ser más generalizadas a nivel del cuerpo. El funcionamiento de los riñones, debemos entender que los riñones van a filtrar el plasma sanguíneo. Ojo, cuando hablamos de filtrar, quiere decir que va a pasar una sustancia a través de una estructura y que va a generar otra, ¿no es cierto?, al otro lado que va a estar con mayor concentración o menor concentración de, ya como cuando uno hace un filtrado en un colador, etcétera. Es muy parecido al funcionamiento. Entonces llevemos nuestra imagen a esa estructura. Se filtra el plasma sanguíneo. ¿Y por qué no digo la sangre? Porque si se filtrase la sangre, estaríamos eliminando partículas importantes como los eritrocitos, los glóbulos blancos, las plaquetas a través de la orina. Y son elementos que no deben ir en la orina. Si yo estoy orinando esos elementos, si tengo una orina con glóbulos rojos, evidentemente mi riñón está fallando. Entonces es importante, es un mecanismo de control para determinar cuál es la falla renal que podemos tener, tanto aguda como crónica. Recuerden que dentro de las fallas renales tenemos fallas renales prerrenales, renales y posrenales, ¿ya? Cuando hablamos de esa prerrenal, vamos a estar hablando de todo el sistema cardiovascular que va antes que la sangre entre al riñón y sea filtrada el plasma. Renal es cuando las estructuras renales fallan y posrenal quiere decir que los conductos de eliminación de este desecho urinario están bloqueados. Ya inclusive pudiese haber una alteración de la orina, que la orina se devuelve afectando la presión y funcionalidad del riñón.
Entonces, ahora para nosotros es importante poder conocer las estructuras y ubicación, porque así el paciente puede determinar dónde le duele. Me dice, me duele en esta zona, y uno podría decir, puede ser muscular, puede ser óseo, puede ser lumbar, del cuadrado lumbar, puede ser nervioso, porque siente dolor en la espalda, pero no está definido. Entonces ahí uno tiene pruebas funcionales que pueda determinar cuáles son las alteraciones y qué órganos puede estar. Si yo tengo dolor y no tengo problemas de orina, estoy orinando bien, sin dolor ni nada, yo digo, descarto el riñón, ¿cierto? Voy a otra estructura. Si me cuesta caminar, siento como una corriente, podría decir el dolor es lumbar, de ciática. Pero si no es lo otro, y sí digo, no, si me está costando orinar, me duele, siento, o no estoy orinando tanto, me cuesta orinar, yo podría estar inmediatamente pensando en el sistema renal o urogenital. Bien, entonces los riñones van a regular como primera función, va a regular los volúmenes y composición de la sangre. Lógico, si yo orino mucho, orino poco, esto va a incidir directamente en el volumen sanguíneo, porque recuerden que aquí lo que estamos filtrando es el volumen del plasma, la cantidad. Este líquido que nosotros eliminamos es agua con electrolitos y sustancias que son de desecho, pero que dentro de nuestro cuerpo nos hacen volumen sanguíneo. ¿Ya? La composición de la sangre ayuda a regular la presión arterial, el pH sanguíneo. Si yo boto más bicarbonato, si yo elimino el bicarbonato, mi cuerpo se va a poner más ácido. O si yo elimino más hidrógeno o sustancias ácidas, mi cuerpo se va a poner más alcalino. Entonces, es ahí donde mi riñón tiene que tener esta función de equilibrio ácido-base y controlar la eliminación de desechos. También produce hormonas, el calcitriol, la eritropoyetina, y excreta los desechos de la orina, ¿cierto? Estos se desechan, en la orina. Entonces, esta eritropoyetina tiene que ver, por ejemplo, cuando estamos a nivel de altitud donde hay poco oxígeno y los glóbulos rojos están siendo insuficientes para poder transportar este oxígeno. Esta hormona se secreta y viaja hasta la producción ósea para generar la hematopoiesis, ¿ya? O la eritropoiesis más específicamente. ¿Para qué? Para tener más glóbulos rojos y transportar, ¿no es cierto?, la cantidad de oxígeno que puede existir. Y así la persona no va a tener problemas de oxigenación. Los uréteres transportan la orina desde el riñón hasta la vejiga. Y esos son conductos importantes que tienen un diámetro característico, ¿no es cierto?, muy finito, y que pueden ser obstruidos. Ya puede haber una litiasis, un bloqueo, por ende la orina no va a salir directamente a la vejiga. Son dos conductos. La vejiga almacena la orina. La vejiga es un músculo, ya lo vamos a ver, ¿ya?, que tiene un epitelio cuya característica es que se expande y se contrae dependiendo de la cantidad de líquido que pueda estar dentro. Y la uretra es el conducto que va a expulsar hacia el exterior esta orina. Entonces, cuando nosotros vemos los riñones, debemos visualizar o pensar en su glándula suprarrenal, ya sus arterias y sus venas, en el hilio renal, el riñón en sí y el uréter, ¿ya? La glándula suprarrenal, ya dijimos que hormonas estaba secretando, así que revísenla. Dentro del tamaño, ¿cierto?, mide entre 10 a 12 centímetros de longitud y entre 5 a 7 de ancho. ¿Por qué es importante más o menos tener esta referencia de tamaño? Porque cuando se hace una eco, se hacen exámenes que yo visualizo el riñón, se ven de menor tamaño, y eso me va a dar referencia a que estoy en una insuficiencia renal crónica o estoy avanzando hacia una cronicidad del riñón. El borde cóncavo, ¿no es cierto? Aquí vamos a encontrar el hilio renal, que es la zona donde ingresan las arterias y las venas al riñón. Donde ingresa la arteria y sale la vena, ¿verdad? Lógico. Y el uréter. Entonces,
Desde aquí empieza la ramificación vascular hacia los distintos componentes internos del riñón. Esta imagen es interesante y muy importante que deben conocer. Miren, el riñón, si hacemos un corte en el riñón, perdón, me voy a devolver aquí. Si hacemos un corte en el riñón, vamos a encontrar primero por fuera esta doble membrana, que es la cápsula, ¿no es cierto? La cápsula dice un corte frontal del riñón muestra regiones distintas, un área superficial de color rojo claro llamada corteza, que sería esta. La cápsula es lo de afuera, lo de afuera, lo de afuera, ¿no es cierto? Lo que está cubriendo todo esto. Después tenemos la corteza, que sería todo esto. Por eso está tomado así, corteza renal. Y aquí está todo esto, toda esta estructura sería la médula renal. Corteza, médula renal. Después vienen las columnas, que son las partes que están aquí del mismo color clarito. Y después tenemos esta estructura que es las pirámides. Entonces, entre las pirámides tenemos las columnas. Y las columnas y las pirámides forman la médula renal. Entonces, si lo vemos desde el global, vamos a tener primero una cápsula por fuera, después tenemos la corteza, cápsula, corteza, médula. Bien, después de la médula, tomemos esta pirámide solita, miren, esa pirámide ahí. Tenemos esta pirámide, tenemos un cáliz menor, que es donde llega la orina. Esta estructura que está acá se llama la nefrona, que ya la vamos a ver, que es la que filtra en este caso y va a producir la orina. Entonces, acá vamos a entender que existen muchas de estas y van a generar microgotas, las cuales se van a juntar en esta zona. De aquí van a pasar, de estos cálices menores que vemos acá, de estas tres pirámides, van a pasar a un cáliz mayor. Se dieron cuenta que iba de conductos chiquititos a uno más grande, pero fíjense que aquí va a pasar de este conducto chiquitito, va a pasar a este otro que es más grande, que es la pelvis renal. Y de este más grande va a pasar a través del uréter hacia la vejiga, que es mucho más grande. Entonces, entendamos, si tenemos la pirámide, ¿no es cierto? Esta estructura, aquí abajito vamos a tener las primeras microgotas de orina. Estas que van del cáliz menor. Del cáliz menor van a pasar al cáliz mayor, porque se va a juntar no tan solo de una pirámide, sino que se van a juntar de varias pirámides. Esta es de una pirámide, y se juntan en el cáliz mayor. Después del cáliz mayor, ¿cierto? El cáliz mayor va a pasar a la pelvis renal. La pelvis renal es una zona interesante porque es ahí donde se acumulan los cristales de oxalato de calcio principalmente, que son los cálculos renales. Recuerden que los cálculos renales, tanto como biliares, son cálculos que nuestro cuerpo va a producir de forma fisiológica, porque es la filtración de sales, es la acumulación de sales en nuestro cuerpo, y evidentemente, como cuando yo tengo, por ejemplo, un vaso de agua y yo le echo azúcar, si yo le echo una cucharada, lo revuelvo y se disuelve. Pero ¿qué pasa si yo le echo 4 o 5 cucharadas? El agua se satura, ya no va a poder disolver esa glucosa, ese azúcar. Por ende, lo que no se disuelve decanta. En este caso pasa lo mismo. Si en mi cuerpo la cantidad de sales que estoy ingiriendo están sobrepasando y satura mis niveles internos, esto va a decantar y va a formar cálculos tanto en la vesícula como en el riñón. Va a depender de las muchas sales que se formen en mi cuerpo, de todo lo que yo voy ingiriendo, tanto alimentos, líquidos como sólidos. Bien. Después de la arteria, ¿no es cierto? Perdón, después del hilio renal, aquí podemos visualizar que tenemos la arteria renal y también tenemos la vena. Ojo, la arteria es la que entra al riñón, se filtra, y lo que sale como sangre del riñón filtrada va a salir por la vena renal. Es aquí un tema interesante porque uno diría,
La sangre la sangre arterial lleva nutrientes, ¿cierto? Lleva nutrientes y la venosa lleva los desechos. Entonces, ¿por qué no entra la venosa al riñón y sale la arterial? Bueno, es muy simple, porque la arteria es la que lleva absolutamente los nutrientes y es la que ya procesó en mi cuerpo y está haciendo todo este recorrido, pero es la que de ahí va a tener elementos que no va a necesitar mi cuerpo, que ya han pasado muchas veces por el cuerpo y no están siendo utilizadas. Entonces, ¡pum!, las desecha. Ahora, entre las sustancias de desecho que van el sistema renal, recuerden que la vena, todo esto desde el sistema digestivo va a ir al riñón, perdón, al hígado, del sistema portas, va a volver al corazón y así va a volver a recircular y se va haciendo este circuito, ¿no es cierto? Ya, este ciclo. Entonces, la médula renal está compuesta por 8 a 18 pirámides renales, de forma cónica, ya lo vimos, la base extremo más ancho, tenemos la corteza, papila y el hilio. Creo que está todo mencionado acá. Bien, ahora, esto que se ve aquí como vasos sanguíneos, ya que son simplemente por el corte que se hizo, se cortó el vaso sanguíneo que venía hacia el sentido nuestro. Recuerden que este es un corte que los vasos sanguíneos dentro del órgano están repartidos, ramificados, como un árbol, ¿cierto? Entonces, si yo hago un corte, en algunos puntos voy a ver estas imágenes así, ¿ya? Pero está todo muy vascularizado, que ya lo vamos a ver. La unidad funcional del riñón es la nefrona. Eso es muy importante. La nefrona, unidad funcional del riñón es la nefrona o el nefrón, como ustedes lo quieran llamar. La nefrona es el encargado de filtrar y va a tener además estructuras muy características, ¿ya? En cada riñón tenemos alrededor de 1 millón de nefronas que va a permitir la producción de orina. Bien, estas se van a comunicar a través de, miren, si se dan cuenta, esta es la nefrona, hasta ahí. Este es el túbulo colector. Entonces, imaginémonos que aquí viene otra nefrona, aquí viene otra nefrona, de aquí sale otra nefrona. Es decir, muchas nefronas van a tener un túbulo colector. Es como el desagüe de las casas. Las casas tenemos una calle, ¿no es cierto? Tenemos muchas casas y en el centro de la calle va un gran tubo que recoge todos los residuos de cada casa. Es muy parecido a lo que tenemos acá. Salvo que esta, ¿no es cierto?, va a llegar a esta primera porción que se llama, ¿no es cierto? Aquí tenemos la papila, que es la parte redondita, y después vamos al cáliz menor. Bien, cáliz menor. Entonces, estas nefronas a través del túbulo colector van a drenar a través de la papila al cáliz menor. Bien, ahora, como dice acá, son 1 millón de estructuras microscópicas que van a estar formando estas microgotas de orina, las cuales se van a ir almacenando. Debemos reconocer las estructuras de la nefrona. Cápsula, ¿cierto? Esta es la cápsula glomerular o cápsula de Bowman también se conoce. Túbulo contorneado proximal. Asa de Henle, ¿ya? Túbulo contorneado distal y túbulo colector o tubo colector. Esa conformación que les acabo de mencionar y que está mostrando acá, aquí está estirada porque esta se enrolla directamente, la vamos a revisar en el laboratorio y vamos a hacer una guía con respecto a eso, para que usted reconozca cuáles son las partes de la nefrona y la función de la nefrona. Es crucial que usted entienda esa función de la nefrona porque es ahí donde se va a producir las 3 etapas principales de la formación de orina, ¿ya? Que ya la vamos a ver. Primero, lleguemos a la irrigación. ¿Cómo llega? Miren, acá tenemos una nefrona,
¿cierto? En color claro, que está rodeada por vasos sanguíneos. Y aquí tenemos una estructura redondita que es el glomérulo. La sangre llega por acá, por la arteria aferente, entra al glomérulo, se filtra y sale por la eferente. Y acá tenemos las estructuras, ¿no es cierto?, peritubulares. Les aclaro un poquito. El riñón, ¿no es cierto?, este órgano, la sangre va a entrar al riñón, y lo va a hacer a través de la arteria renal, que sería acá. Después de la arteria renal va a pasar a la arteria segmentada, quiere decir que se va a segmentar en estos lóbulos renales, ¿ya? La parte donde va a ir anterior, superior, lateral y se distribuye, se segmenta. Al segmentarse, ya esta va a entrar a la zona interlobulares, ¿ya? Donde tenemos, vamos a acercarnos aquí, ¿cierto? Aquí. Está de la segmentaria y entra a los lóbulos, ¿ya? Interlobular. Después va a pasar a esta zona donde está la arcuata o arqueada, eso quiere decir arqueada, justo en este ángulo. Y este ángulo, mira, acá está la nefrona, todavía no llegamos a la nefrona. Después de la arcuata va a llegar a la interlobulillar, ya una porción mucho más pequeña, la cual, ¿cierto?, la cual va a llegar a la arteria aferente, que habíamos visto acá, ¿cierto?, la arteria aferente, glomerular, que sería ya aquí dentro de la cápsula, y acá tenemos la eferente, que es la que sale de la cápsula. Bien, entonces, revisemos. Arteria renal, segmentaria, interlobular, arcuata, interlobulillar, más chiquitito, aferente, glomerular, eferente. Y después, que estamos en los capilares peritubulares, ya vamos a estar en esta estructura, pasamos al sistema venoso, que es interlobulillar, arcuata, interlobular y renal. Es decir, lo hace al revés, porque evidentemente va saliendo del riñón. Es importante reconocer algunas principales: la renal, la segmentaria, la arcuata, la aferente, la eferente y la glomerular. ¿Por qué no nombré la interlobular y interlobulillares? Porque son muy pequeñitas y que, si bien es cierto, tienen importancia en el conducto, ¿no es cierto?, en el trayecto, pero son de paso. En cambio, las otras, la eferente llega al glomérulo, son de mayor importancia. Entonces, una vez que nosotros definimos esta estructura, como les digo, es importante entenderlo, porque si el riñón empieza a fallar, puede haber una hipertensión renal, quiere decir que estas van a tener mucha presión, por ende van a perder todo lo que está dentro, puede colapsar el funcionamiento del riñón, ¿ya? Y esto puede ver por una hipertensión, quiere decir que puede haber una alteración cardíaca o aumento de la presión extrarrenal, que debe ser previo al riñón, ¿no es cierto? Porque todo eso pasa acá, antes de que entre al riñón. Es una afección que falla el riñón, pero porque está fallando lo anterior. Pero también esa consecuencia nos puede llevar a que falle el riñón, porque no va a estar bien vascularizado, porque hay hipertensión, ¿no es cierto?, glomerular, y por ende va a generar una falla renal. ¿Se entiende? Entonces, acá tenemos, dice, reciben entre el 20 al 25% del gasto cardíaco en reposo a través de las arterias renales derecha e izquierda proveniente de la aorta abdominal. Esto es importante, de la aorta abdominal, no puede venir de otro lado, ¿ya? En los adultos, el flujo sanguíneo renal, que es el flujo de la sangre que atraviesa ambos riñones, es de alrededor de 1200 ml, ¿cierto?, por minuto. La nefrona, que es este componente que yo les mencionaba, tenemos una nefrona que es nefrona cortical, que está en la corteza, ¿ya?, y una nefrona yuxtamedular. Ojo, yuxta quiere decir cerca de la médula. Yo digo yuxtaglomerular, es cerca del glomérulo. Yo digo yuxtamedular, es cerca de la médula. Entonces, acá tenemos, ¿por qué le digo yuxtaglomerular? Porque miren, acá el glomérulo se va a juntar con el túbulo contorneado distal,
y ahí forma un elemento importante para la regulación de la presión arterial. Y eso se llama yuxtaglomerular. En cambio, esta nefrona es yuxtamedular porque está en la médula renal, y esta es una nefrona cortical y yuxtamedular. Noten que ambas nefronas, a pesar de estar en distinto lugar, comparten el mismo túbulo colector. Comparten, ¿ya? Y aquí va a llegar al cáliz menor. La diferencia está dada en que tienen estructuralmente y funcionalmente distinta aplicación. El origen de estos túbulos recorre desde el túbulo contorneado proximal, que sería acá. Ojo, partimos desde la cápsula o del glomérulo. Túbulo contorneado proximal, asa de Henle, y acá tenemos el túbulo contorneado distal, tubo colector. Debemos entender que la nefrona es la encargada de la filtración del plasma sanguíneo, que evidentemente va a generar que una vez que filtren esta estructura va a pasar el líquido a los distintos túbulos para, después de distintos procesos que se genera acá, va a ser eliminado. ¿Ya? Entonces vimos los componentes que estaba dado por el túbulo contorneado proximal, asa de Henle, y el tubo contorneado distal como gran estructura, ¿no es cierto?, después de la cápsula o glomérulo. El glomérulo debemos recordar que es como o para tenerlo como referencia, es como una pelota de tenis que tiene una perforación, que le hago un sacado y voy a meter un tubo como de naricera, un tubito muy delgadito. Entonces va a entrar, se va a mezclar, se va a enredar adentro, va a ser y va a quedar un espacio entre la pelota y este tubo. Entonces cuando entre la sangre por un lado, filtra y queda en esta pelota, en el espacio de la cápsula. Y de ahí va a ser canalizada hacia los distintos túbulos. Ya vamos a explicar eso. Bueno, acá tenemos la corteza, característica, ¿no es cierto?, la nefrona cortical y la nefrona yuxtamedular. Longitud de asa, la cortical es más corta, alcanza solo la médula externa, y la yuxtamedular es más larga y llega hasta la médula interna directamente. Porción ascendente delgada, poco desarrollada en la cortical y bien definida en la yuxtamedular. Concentración de orina limitada en la nefrona cortical y alta capacidad para concentrar la orina en la yuxtamedular. Es decir, si nos damos cuenta, la yuxtamedular es la que va a llevar esta acción de establecimiento del gradiente osmótico y concentración de orina. En cambio, la cortical tiene que ver con una reabsorción básica, ¿ya? Limitada, como dice acá. Entonces, cuando vemos esta diferencia en ambas, sabemos que estructuralmente tienen diferencia y funcionalmente también, siendo la que está dentro de la yuxtamedular va a ser la que va a tener más compromiso en la producción de orina. Acá vemos lo que les mencionaba yo hace un ratito, el glomérulo, esta estructura que está acá, el corpúsculo renal también conocido. Es como una pelota de tenis, imaginémonos, que está perforada y entramos con un tubito el cual se va a enredar aquí adentro, para que lo puedan entender, y entra por acá, filtra, ¿ya? Y lo que no se filtra sale por acá nuevamente y se recircula. Acá tenemos estructuras interesantes. Miren, acá tenemos la arteria aferente, acá tenemos esta red vascular que está muy acá, pero si se dan cuenta que viene este tejido que está acá arriba, ¿ya? Estos se llaman podocitos de la cápsula de Bowman, ¿ya? O de la cápsula glomerular, ¿ya? Pedícelos. Este tejido que está acá es el que va a permitir, en cierto modo, la filtración, porque este es un vaso sanguíneo, que si bien es cierto, es delgado, pero esta estructura que está como la célula mesangial que dice aquí, de hecho ahí está, ¿no es cierto?, célula mesangial, espacio capsular, etc. Estas células tienen unas 3 capas hacia la arteria y que tiene distintos niveles de filtración. Imaginemos la primera capa, unos hoyitos muy chiquititos, la segunda un poquito más grande y así sucesivamente.
lo que va a hacer que la sangre que primero pase y después se vaya filtrando cada vez. Tenemos como 3 etapas de filtro, lo que va a definir que no salgan las proteínas, o si salen las proteínas que no sean las de gran tamaño, o que los glóbulos rojos no pasen, siendo que los glóbulos rojos tienen esa capacidad de filtrar y pasar, pues son muy flexibles, pero son detenidos en esta parte. Pero no obstante, después que pasan de este tejido y se filtran, que van por la sangre, aquí van dentro del vaso y salen, entran a este túbulo contorneado proximal. Ojo, miren, células. Y acá tenemos el túbulo contorneado proximal. Veamos acá abajo, ¿qué sucede en este tejido? Cuando la arteria, ¿cierto? La arteria aferente entra a la sangre por este tejido a la cápsula de Bowman, o a la cápsula glomerular, este se filtra. Primer paso, filtración glomerular, filtración del plasma del glomérulo, del plasma, que les quede claro, del plasma, ya, filtra el plasma. Posteriormente seguimos por la nefrona. Mire, filtró en la cápsula, tenemos el túbulo contorneado, ahí dice túbulo renal y túbulo colector. Aquí lo hicieron este mismo sistema que está acá, este mismo sistema lo estiraron, ¿ya? Para poder explicar que existen 3 procesos. Uno que es la filtración, que es en la cápsula. Después tenemos una que es reabsorción. Eso quiere decir que elementos que fueron filtrados pero no deben ir en la orina se devuelven al torrente sanguíneo. Y así también hay un proceso que se llama secreción, ya, que son elementos que sí debieron ser filtrados, pero no se filtraron por X razón, siguen por el torrente sanguíneo, y aquí cuando va saliendo ya, le dicen, momento, usted debe ser eliminado, y vuelve al conducto, y aquí pasa a ser almacenado en la vejiga y excretado posteriormente. Estos 3 procesos son importantísimos: filtración, reabsorción y secreción. Por favor, de memoria. ¿Por qué? Porque esto es un elemento importante de la función del riñón. La filtración, si es que hay alguna falla de filtración, quiere decir que mi orina va a estar con sangre, mi orina va a tener glucosa, mi orina va a tener proteína. Esto estaría fallando. Si yo quiero administrar ciertos medicamentos que permitan la reabsorción del sodio, ¿no es cierto? Unos diuréticos de asa que permiten que se absorba o eliminar ciertas sustancias, va a actuar en la reabsorción y la secreción renal, ¿ya? Entonces, recuerden, voy a ir atrás, recuerden que esta estructura que estamos hablando acá se encuentra aquí, ¿ya? En las pirámides, ¿ya? Esta es en la yuxtamedular. Esta es una nefrona yuxtamedular que va a permitir que esto se filtre y llegue hasta, sigo hacia atrás, esto se filtre, llega al cáliz menor, cáliz mayor, pelvis renal, de ahí uréter, vejiga, ¿no es cierto? Uretra. Y aquí está, cápsula, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal, tubo colector. Las asas de Henle, después cuando lo vean en fisiología, también tienen un rol importante en el equilibrio del agua, porque es aquí donde se va a estar filtrando las concentraciones de sodio y agua para el equilibrio. Es aquí donde actúan algunos diuréticos, los diuréticos de asa, ¿no? Furosemida, que tiene que actuar directamente en este tejido. Interesante, ¿verdad? Ahora, 3 funciones básicas, filtración. Y aquí está explicado en los 3 procesos. La filtración glomerular es el primer paso de la producción de orina. El agua y mayor parte de los solutos del plasma se atraviesan la pared de los capilares glomerulares, donde se filtran e ingresan a la cápsula de Bowman y luego al túbulo renal. Reabsorción. A medida que el líquido filtrado fluye a lo largo de los túbulos renales y los túbulos colectores, las células tubulares reabsorben hasta el 99% de agua. Ojo, aquí es importante porque nuestro cuerpo no va a perder agua. Porque sí, la idea es que siempre esté eliminando la cantidad de agua suficiente y reteniendo la cantidad de agua suficiente para que mi cuerpo pueda hidratarse. Recuerde que no se puede deshidratar,
¿ya? Entonces, como dice aquí, el agua y diversos solutos útiles, en el caso que se haya pasado algo que es útil y lo estoy eliminando. El agua y los solutos regresan a la sangre mientras que fluye a través de los capilares peritubulares de los vasos rectos. Es decir, esta circulación se empieza a devolver a la sangre, ¿ya? Después tenemos la secreción tubular, ¿cierto? La secreción tubular, a medida que el líquido filtrado fluye a lo largo de los túbulos renales, los túbulos colectores, las células tubulares secretan otras sustancias como desechos, fármacos y compuestos iónicos presentes en las concentraciones excesivas en nuestro cuerpo, es decir, que no lo necesita, hacia el líquido filtrado y se advierte que la secreción tubular elimina sustancias, ¿no es cierto?, de la sangre. Se advierte que la secreción tubular elimina sustancias de la sangre, es decir, todo lo que es el filtrado del plasma sanguíneo. Pelvis renal, donde se acumula aquí, donde se acumula todo este proceso que desde la filtración y después va a pasar a los uréteres, que son conductos huecos que conectan los riñones con la vejiga y que miden alrededor de 30 centímetros. Ya 30 centímetros entre el izquierdo es más largo que el derecho. Y estos van a llegar a la vejiga. La vejiga, estructura muy importante. El músculo se llama músculo detrusor. Detrusor, ahí está, detrusor. Es un músculo, es un epitelio de transición que permite la expansión y la retracción de este mismo tejido, producto de que se llena de orina. Presenta 3 meatos o 3 orificios, 2 ureterales y un uretral. Y evidentemente, bueno, aquí estamos en una vejiga femenina porque no tiene la próstata. Aquí recuerden que en este conducto debe estar la próstata. Bien. Y bueno, vamos directamente a la uretra. Sí, bueno, aprovechemos esta imagen. Miren, la uretra masculina es más larga que la femenina. La uretra masculina está anterior al recto, en cambio, en la mujer anterior, ¿cierto?, a la vagina. Bien, esta es la característica que por la cercanía que tiene la zona anal, vaginal, ¿no es cierto?, y de la vejiga, es que esta zona es de alto grado de contaminación para infecciones por falta de el sentido del aseo rectal o del ano, ¿no es cierto? En vez de ser hacia posterior, lo hacen hacia anterior, en vez de ser hacia posterior, lo hacen hacia anterior, y eso arrastra, ¿cierto?, todo lo que es microorganismos que están asociados a las fecas hacia la zona genital. Bien. La uretra, aparte de la próstata, pero funcionalmente ambas son de orina, exceptuando que la del varón presenta también función seminífera, ¿ya? Y el orificio directamente se encuentra en el varón a nivel del glande, en cambio en la mujer se localiza entre el clítoris y el orificio externo de la vagina. Y eso. Vamos a seguir con un video del aparato reproductor, pero como tercera clase, pero la parte del riñón es importante que revisen los componentes, ¿no es cierto? Voy a ir atrás, que revisen los componentes, la función, primero estructura, la irrigación del riñón, partes del riñón, las partes del riñón, irrigación del riñón, partes de la nefrona, ¿cierto? Los túbulos y función de la nefrona y la función principal de la formación de orina. Bien, así que bueno, quedamos a la espera del siguiente video. Bien, ya chiquillos, nos vemos, gracias.